Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Bueno, hoy el tema es un poco random. No está preparado porque sencillamente me he puesto al micrófono y he mirado un poco Instagram y me habían llegado algunas preguntas porque el otro día estuve hablando acerca de dominadas y demás y me dijeron, oye Iván, ¿cuál es el mejor tipo de agarre para hacer dominadas? ¿Tú cuál recomiendas? ¿Cuál es el que haces? Bueno, pues al final voy a hablar de tipos de agarres en dominadas, de cuáles son los que yo uso, de cuáles son mis favoritos y en definitiva, por qué los recomiendo. Ya os digo que no suelen ser agarres que la mayoría utilice, más que nada porque realmente cuando hablamos de una barra de dominadas, lo que estamos imaginando es una barra recta, como tal, con la barra de toda la vida. O sea, no estamos imaginando una barra o diferentes barras unidas con las cuales puedas hacer diferentes tipos de agarre, puedas colocar las muñecas o las manos de diferente forma. Entonces, de una forma u otra siempre nos imaginamos esa barra recta y por lo tanto ahí solo cabe la posibilidad de hacer dos tipos de agarre, ¿no? Pero bueno, tenemos diferentes opciones porque ahora mismo si compramos, por ejemplo, una jaula, un rack, si vamos al gimnasio, pues ya no nos vamos a encontrar sencillamente solo con esa barra recta, sino que tenemos un montón de posibilidades. Incluso si vamos a un parque, es cierto que siguen estando las barras de toda la vida, pero a día de hoy podemos darle más variedad e incluso es interesante hacerlo. Así que sin más vamos a hablar de esto hoy. Ya sabes, soy Iván, me encuentras en ivyamazares.com. Ahí te ayudo a ganar músculo, perder grasa y en definitiva entrenar mejor. El tema de las dominadas, es que el tema de las dominadas me gusta porque es un ejercicio que me encanta. Es un ejercicio que suelo incluir en la rutina de espalda, siempre lo he hecho, salvo en ocasiones puntuales, que es cierto que debido a molestias y debido a lesiones, pues no he podido hacerlo, pero casi siempre he podido. Entonces lo he hecho, es un ejercicio además con el que he progresado bien. Hay diferentes formas de progresar, creo que de este tema ya he hablado en otros episodios, pero bueno, también lo voy a dejar para siguientes, no voy a entrar en esto hoy. Y lo que sí es importante es el tema del agarre, porque muchas veces siempre pensamos en el agarre, como digo, agarre supino o agarre prono. El agarre supino como tal es con las palmas de la mano mirando hacia nosotros. Es un agarre muy utilizado y es un agarre que realmente es cómodo. Es cierto que se suele notar mucho la activación en el bíceps y hay personas que no les gusta, entonces utilizan el otro agarre que es el agarre prono, en el cual las palmas de las manos miran hacia adelante. Y básicamente esos son los dos agarres que durante años se conocieron, durante años existieron, hasta que de repente nos dimos cuenta que el agarre neutro, con las palmas mirando una hacia la otra, era un agarre bastante cómodo y con el cual se podía también entrenar muy muy bien. Aquí la cosa es que durante mucho tiempo se decía que no, para la ganancia de masa muscular, para la activación de los diferentes músculos de la espalda, los dorsales y demás, es mejor un agarre supino o es mejor un agarre prono. Se decía que el agarre neutro era peor, activábamos peor la musculatura y en definitiva, bueno, progresábamos menos, todo eso, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo se ha visto que no, que es un agarre muy bueno y que de hecho incluso es el más recomendable para la mayoría por la salud, no solamente de nuestras muñecas, sino también de nuestros hombros y demás. Entonces, una vez tenemos estos tres agarres, que son por así decir los básicos, ahora os voy a contar los que yo utilizo y por qué los utilizo básicamente. En primer lugar tenemos el agarre semiprono. Básicamente es como el prono, lo que pasa es que tenemos las manos con cierta angulación. Seguramente si ponéis en internet diferentes agarres en dominadas o si tenéis la posibilidad de ver en el gimnasio una barra multiagarre para hacer, por ejemplo, press de banca, os vais a dar cuenta que no solamente tiene para hacer agarre neutro, sino que esa misma posición de agarre neutro también se puede variar y se pueden colocar de diferente forma las muñecas. Por lo tanto, es un agarre muy bueno y suele ser el que yo utilizo para trabajar las dominadas. ¿Por qué? Porque me siento muy bien a la hora de reclutar todas las fibras musculares, me siento muy bien a la hora de progresar y sobre todo porque es un ejercicio que trata muy bien a las articulaciones. O sea, no vamos a tener molestias, no vamos a tener dolores. En definitiva, es un agarre que lo suelo recomendar no solamente para las dominadas, sino incluso también para hacer jalones y otros ejercicios. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo un remo con mancuernas, podemos decir, vale, ¿qué agarre estoy haciendo? Estoy agarrando la mancuerna sin más, pero si nos damos cuenta, en cierto sentido, también estamos haciendo una especie de agarre semiprono. No es neutro como tal, pero sí estamos haciendo una ligera angulación de la muñeca cuando estamos haciendo la fase concéntrica. E incluso cuando estamos haciendo un press con mancuernas, un press de banca con mancuernas. Pues seguramente no sea un agarre prono como tal, por supuesto no va a ser un agarre supino, a no ser que estemos haciendo alguna otra variante, sino que es un agarre, una especie de semiprono, ¿no? Por así decirlo. Este tema, como digo,
Lo explico mucho mejor a veces también en Instagram porque pongo imágenes y demás, así que si no me sigues ahí, te invito a que lo hagas en @ivyamazares y si no, en ivyamazares.com porque también voy hablando de estos temas. El caso es que suele ser el agarre que más utilizo y también está luego otro agarre que suele ser complementario al agarre supino y es el semisupino. Es básicamente también con cierta angulación de las muñecas. Este no me gusta tanto, aunque es cierto que es buena opción también para hacer un buen reclutamiento de todas las fibras musculares, pero no me gusta tanto, como digo, porque realmente activo mucho más la musculatura de los brazos, de los bíceps, que no la de la espalda. Aquí hay un tema importante y es que yo no suelo utilizar straps o agarraderas en las dominadas, hay muchas personas que sí, pero yo en este sentido no suelo utilizarlas porque no me son cómodas en este ejercicio y por eso al final suelo tirar por un agarre semiprono. Pero como digo, tenemos diferentes opciones y al final es cuestión de elegir la que más nos gusta. Al igual que cuando hacemos un jalón y tenemos diferentes cosas, podemos hacerlo agarre neutro, agarre más amplio, agarre prono, supino, podemos hacerlo incluso con cuerdas. Bueno, en definitiva, al final es elegir e incluso podemos variar los diferentes agarres dentro de ese mismo ejercicio. Podemos hacer 2 series con un agarre, 2 series con otro y también estaría bien, que muchas veces también es lo que yo hago principalmente para darle más variedad y seguir progresando. En definitiva, esto al final como todo, o sea, a mí me gusta hacer las cosas simples, pero es cierto que con los diferentes agarres en dominadas, yo cuando compré la jaula pues tenía esa posibilidad y empecé poco a poco así como que no quiere la cosa hacer ese agarre semiprono y me sentía muy cómodo, veía que progresaba bien. Es cierto que hay que tener cierto cuidado también al hacer las dominadas con el tema de los hombros, porque muchas veces no nos damos cuenta y echamos los hombros hacia adelante, hacemos una dominada mal hecha como tal. Es un tema del que también he hablado, por ejemplo, ayer cuando decía el tema de hacer bien la técnica desde el principio. Bueno, pues es interesante vernos y grabarnos y ver cómo estamos haciendo esa dominada, porque igual la estamos haciendo mal o sencillamente pensamos que no somos capaces de hacer más dominadas o no somos capaces de hacer esa primera dominada porque no tenemos fuerza suficiente y resulta que es que no estamos reclutando los músculos de la espalda para hacer esa dominada, sino que estamos tirando de bíceps y estamos tirando de otra musculatura que, claro, es más débil y por lo tanto cuesta más empezar a hacer esas primeras dominadas. Entonces, esto es un mundo, como todo, al final es cuestión de empezar poco a poco y con el paso de los años darnos cuenta de que no es un ejercicio simple, de que no es sencillamente hacer un movimiento como tal. Muchas veces vemos los ejercicios como movimientos sencillos, simples, simplemente llevar la mancuerna hacia un costado, elevar las mancuernas lateralmente, subir las mancuernas hacia arriba. Bueno, es mucho más que eso. Al final es cuestión de reclutar los músculos que interesan en ese momento y sobre todo de elegir palancas adecuadas para nuestra morfología. En fin, que espero que este tema os resulte interesante. Como veis, al final este es el agarre que más suelo utilizar yo en dominada. Seguramente quizás no sea el que tú utilizas, pero es normal porque al final cada uno elegimos lo que más nos gusta y con lo que mejor progresamos. Cuestión de adherencia simplemente. Si tienes alguna duda me la dejas también en Instagram, me la dejas en ivyamazares.com, como digo, ahí me encuentras para echarte una mano con lo que sea. Nos escuchamos mañana miércoles de nuevo aquí en Lifters y sin más espero que pases un buen día. ¡Chao!